Vamos a comenzar. ¿Vieron la remera? Me la regaló una amiga junto con el dije de la imprenta Malcolm. Pero no me lo puse porque es muy larga la imprenta Malcolm. Es una cinta larga. Bueno, vamos a dar el comienzo entonces al capítulo 16, 17 y 18 de el libro La Cruz Ardiente, que es bastante largo, que vendría a ser la temporada 5 y 6, La Cruz Ardiente. Ahora yo les expoliro todo. Miren, bueno, vamos a empezar. Capítulo 16. Cantarás para mí en la noche de nuestras bodas. ¿Cantarás para mí, Roger? Bree estaba de pie en la entrada de la tienda que les había prestado, mirando hacia afuera, situado detrás de ella. Roger no veía sino su silueta contra el gris del cielo nublado. Se la había dejado suelta para nublado, con la cabellera movida por el viento lluvioso. Se la había dejado suelta para la boda, cabellera de doncella, aunque tuviera un hijo. La noche era fría, muy diferente de la primera que habían pasado juntos. Aquella noche calurosa, magnífica, acabó en ira y traición. Entre la una y la otra habían pasado meses enteros de otras noches, meses de soledad, de gozo. Sin embargo, el corazón de Roger latía ahora tan deprisa como en la primera noche de bodas. Siempre canto para ti, tesoro. Se acercó por detrás apoyándola de espaldas contra sí, de modo que la cabeza de Brianna descansaba en su hombro. Fresco y vivo el pelo contra su cara. Curvó un brazo en torno a su cintura sujetándola e inclinó la cabeza para acariciarle con la nariz la curva de la oreja. Como con quien quiera que sea, susurró. No importa dónde me encuentre y tampoco que estés o no para escucharme. Siempre canto para ti. Entonces ella giró entre sus brazos con un ronroneo de dicha y buscó su boca, que sabía carne asada y vino con especies. La lluvia requipeteaba contra la lona y el frío del otoño avanzado, subía desde el suelo a su alrededor. Aquella primera vez el aire olía a lúpulos y senegales, y el arco nupcial tenía un terrenal aroma a heno y a semilas. Ahora el aire vibraba de pinos y enebros, especiado con el humo de las fogatas encendidas, y un dejo vago y dulzón de pañales sucios. Sin embargo, ella estaba una vez más en sus brazos, luz y sombra escondida a la cara, lustroso el cuerpo. En aquel entonces la había encontrado líquida y fundida, húmeda de verano. Ahora su piel estaba fría como el mármol, salvo donde él la tocaba, y aún así el verano perduraba, aún en la palma de su mano, allí donde entraban en contacto con ella, dulce y untuosa, cargada con los secretos de una noche cálida y oscura. Había sido lo adecuado, se dijo, que en estos votos se hubieran pronunciado al aire libre, como los primeros, parte del viento y la tierra, y del fuego y el agua. Te amo, murmuró ella contra su boca, y Roger le atrapó el labio entre los dientes, demasiado conmovido para responder aún a esas palabras. En aquel entonces, como ahora, hubo palabras entre ellos, fueron las mismas, y él las había pronunciado con tanta serenidad como ahora. No obstante, era distinto. La primera vez, aquellas palabras habían sido para ella sola. Si bien lo hizo a la vista de Dios, él fue discreto, se mantuvo lejos, volviendo la espalda a la desnudez de ambos. Sin embargo, ahora las había pronunciado ante el fulgor de la hoguera, ante el rostro de Dios y del mundo, su gente y la de ella. Su corazón pertenecía a Bree junto con todo cuanto poseía. Pero ya no se trataba de él y de ella, de lo uno u otra. Los votos estaban pronunciados, su anillo en el dedo y el vínculo establecido y presenciado. Eran solo cuerpo. Una mano del organismo conjunto estrujó un pecho con demasiada fuerza. Una garganta dejó escapar una pequeña queja de malestar. Ella se apartó un poco, haciendo una mueca que él
Más que verla la sintió. El aire se interpuso entre ellos. Frío, Roger. Frío. Roger notó su propia piel súbitamente en carne viva, expuesta como si los hubieran separado con un cuchillo. Necesito, dijo ella, y sin terminar se tocó el pecho. Espera un momento, ¿quieres? Claire le había dado la comida al niño mientras Brianna iba a presentarse al reverendo Caldwell. Lleno de reventar de ganchas y compota de melocotón, apenas pudieron despertarlo para que mamara un poco. Antes de caer de nuevo en la somnolencia, Lizzie se lo había llevado con la tripita redonda y tensa como un tambor. Era necesario para que ellos tuviesen intimidad. Aturdido en el estupor del lotón, a duras penas el pequeño despertaría antes del amanecer, pero el precio de la leche no consumida. Nadie que comparta vivienda con una mujer lactante puede dejar de reparar en sus pechos, mucho menos su esposo. Esos pechos tenían vida propia. Para empezar, cambiaban de tamaño de hora en hora, y su estado normal de globos blandos pasaba de ser grandes pelotas duras y redondas. Roger tenía la extraña sensación de que podían reventar si los tocaba. De vez en cuando, uno de ellos reventaba. Sí, o al menos daba esa impresión. El montículo de carne blanda se levantaba como pan asado, pujando con la lenta firmeza sobre el corpiño de Brianna. De súbito aparecía por arte de magia sobre la tela un gran círculo mojado, como si hubiera una persona invisible que le hubiera arrejado una bola de nieve, o dos bolas, pues lo que hacía un pecho se precipitaba a imitarlo el compañero. A veces, empero, los gemelos celestes quedaban frustrados. El desconsiderado de Jamie vaciaba un lado, pero se quedaba dormido antes de prestar el mismo servicio al otro. Su madre, rechinando los dientes, cogía con tiento el orbe hinchado de la palma de la mano y apretaba una taza de peltre bajo el pezón para recibir el goteo. Así aliviaba la dolorosa plenitud, lo suficiente como para dormir también ella. Eso era lo que estaba haciendo en ese momento, pudorosamente a espaldas de él, con un mantón sobre los hombros para protegerse del frío. Se oía el siseo de la leche, diminuta campanilla contra el metal. Aunque a él le daba pena ahogar ese sonido que le resultaba erótico, Roger cogió la guitarra y aplicó el pulgar de las cuerdas, la mano de los trastes, y en vez de rajear o tocar acordes, puso arpegio, pequeñas voces que hicieron eco a la suya. El palpitar de una cuerda iba marcando la melodía. Una canción de amor, sin duda, una de las más antiguas en gaélico, aunque ella no conociera algunas palabras, probablemente entendería el sentido. En la noche de nuestras bodas iré brincando a ti con regalos, en la noche de nuestras bodas. Cerró los ojos, viendo en la memoria lo que la noche ahora ocultaba. Los pezones de Brianna tenían el color de las ciruelas maduras y el tamaño de las cerezas. Roger recordaba vívidamente la sensación de tenerlos en la boca. De ellos había mamado una vez hacía mucho, antes de que llegara Jamie, pero solo entonces. Tendrás 100 salmones de plata, 100 pieles de tejón. Ella nunca le pedía que no lo hiciera, nunca lo rechazaba. No obstante, por su manera de expirar en forma brusca cuando él le tocaba sus pechos, era evidente que se estaba conteniendo para no hacer una mueca. ¿Era solo porque dolían o no confiara en el que él fuera delicado? Ahuyentó el pensamiento ahogándolo en una pequeña cascada de notas líquidas como un salto de agua. Tal vez no sea por ti, susurró la voz negándose tercamente a dejarse distraer. Tal vez sea por él, por algo que él hizo. Vete al diablo, pensó silenciosamente, marcando cada palabra, con cuerda pulsada en la fuerza. Steve Bonnet no tendría cabida en su lecho de bodas, ni hablar. Apoyó su mano contra las cuerdas para callarlas por un instante y mientras ella se quitaba el mantón de los hombros, recomenzó en inglés, una canción especial, solo para ellos dos. Ignoraba si alguna otra persona podía oírlo, pero no tenía importancia. Ella se puso de pie para quitarse la camisa, en tanto
Los dedos de Roger tocaban la tranquila introducción del Yesterday de los Beatles. La oyó reír una vez, luego suspirar, y el hilo también susurró contra la piel mientras caía. Se le acercó por la espalda desnuda, la suave melancolía de la canción iba llenando la oscuridad. Le acarició el pelo, bien sujeto en la nuca, meciéndose. Él sintió que se apoyaba contra su espalda, blando ya los pechos dóciles y tibios a través de la camisa. Su aliento lo cosquilleó en la oreja. Ella lo apoyó un instante, una mano en el hombro. Luego deslizó los fríos dedos por debajo de la camisa. Roger percibió contra la piel el metal por debajo contra la piel el metal duro y caliente de su anillo. Una oleada de posesión palpitó a través de él como un trago de whisky impregnado en su piel de calor. Voy a poner datos, perdón, porque tengo miedo que se me corte. Viva España. Ahí está, a ver. Ahí, tengo miedo que se me corte la transmisión. Bueno, con el whisky, impregnado en su piel de calor. Se moría por volverse y apoderarse de ella, pero contuvo un impulso acentuado a la expectación. Tras inclinar la cabeza hacia las cuerdas, cantó hasta que todo pensamiento desapareció de él, hasta que solo quedaron su cuerpo, el de ella. No habría podido decir en qué momento la mano de Brice cubrió las suyas contra los trastes. Entonces se levantó para volverse hacia ella, aún colmado de música, de amor suave, fuerte y puro en la oscuridad. Brianna yacía inmóvil en la penumbra, sintiendo como el tronar de su corazón palpitaba lentamente en sus oídos. El latido se repetía en el pulso de su cuello, en las muñecas, los pechos, el vientre. Había perdido la noción de sus límites. Poco a poco regresó la sensación de miembros y dedos, cabeza y tronco, de espacio ocupado. Movió el único dedo pegado entre sus piernas. Al liberarlo, el último de los impactos cosquilleantes le corrió por los muslos. Inspiró hondo, despacio, escuchando. Él aún respiraba larga y regularmente. Gracias a Dios continuaba durmiendo. Ella había actuado con cautela sin mover más que la yema de un dedo. Pero la sacudida final del clímax fue que la yema fue tal que sus caderas dieron un brinco mientras el vientre se estremecía y los talones se clavaban en el yergón con un fuerte susurro de paja. El día había sido largo para él como para todos. Aún así le llegaban tenues sonidos de la fiesta de la montaña. Escasas como eran las oportunidades de celebrar algo de esa manera. Nadie iba a permitir que algo tan poco importante como la lluvia, el frío o el cansancio los apartaran de los festejos. Por su parte, se sentía como un charco de mercurio líquido, blanda y pesada, reluciendo con el latido del corazón. El esfuerzo de moverse resultaba inconcebible, pero su convulsión final había retirado el redón de los hombros de su compañero. La piel de su espalda quedaba a la vista, desnuda, suave, oscura, en contraste con la tela clara. El hueco cálido que la rodeaba era abrigado y perfecto, pero no podía disfrutarla mientras él yacía expuesto al aire glacial de la medianoche. Unas volutas de niebla se habrían colado por debajo de la solapa de la tienda y pendían en torno a ellos, como fantasmas húmedos. Brice detectó un brillo mojado sobre la curvata de su pómulo. Después de evocar la noción de sus huesos y músculos, halló una neurona en condiciones de funcionar y le ordenó que disparara. Encarnada una vez más, se tendió de costado, de cara a él, y lo cubrió suavemente con el redón hasta las orejas. Él se removió un poco murmurando algo. Ella le acarició el pelo negro revuelto y lo vio sonreír apenas, entreabriendo los ojos con la mirada vacua de quien solo ve sueños. Luego tornaron a cerrarse después de un largo suspiro. Él volvió a quedarse con ella. «Te amo», le susurró ella llena de ternura. Lo acarició un poco la espalda, disfrutando la sensación de sus omóplatos a través del redón, el sonido nudo, óseo en la base del cuello, el surco largo y suave que descendía en el centro de la espalda, hasta arquearse en la curva de las nalgas.
Una brisa fría le erizó el vello del brazo. Entonces volvió a ponerlo bajo los cobertores, posando la mano ligera en el trasero de Roger. Su contacto no era ninguna novedad, pero aún así le apasionaba con su perfecta redondez, su vello rizado y áspero, un vago recuerdo de su gozo solitario. La instó en hacerlo otra vez, a introducir su mano libre entre las piernas, pero la detuvo el simple agotamiento. Dejó los dedos laxos, cubriendo la carne hinchada. De uno de ellos, lánguido, siguió el rastro viscoso. Había albergado la esperanza de que esa noche fuera distinta, sin el peligro constante de despertar a Jamie, sin prisa llevados por la emoción de los votos pronunciados. Tal vez, pero como fue siempre. No era por falta de excitación. Por el contrario, cada movimiento, cada contacto se le imprimía en los nervios de la piel, en los surcos de la boca y la memoria, ahogándola con aromas, marcándola a fuego con sus sensaciones. Pero maravilloso que fuera el acto de amor, perduraba siempre una extraña sensación de distancia, una barrera que ella no podía atravesar. Así se encontró una vez más reviviendo mientras él dormía cada momento de la pasión que acababan de compartir, y en el recuerdo pudo una vez más ceder por fin a ella. Tal vez era porque lo amaba demasiado, cuidaba tanto de darle placer que no sabía ocuparse del suyo. La satisfacción que sentía al tenerlo en los brazos, perdido y gimiendo, era mucho mayor que el simple gozo físico del clímax. Y sin embargo, bajo eso había algo más temeroso, una peculiar sensación de triunfo, como si hubiera ganado en la contienda entre ambos, nunca declarada ni reconocida. Con un suspiro apoyó contra la curva del hombro de Roger, disfrutando de su olor, un almizcle fuerte y amargo, como el de menta póleo. Pensar en hierbas medicinales se lo trajo a la memoria. Una vez bajó la mano, con cuidado de no despertarlo, deslizó hacia adentro un dedo para comprobar si todo estaba bien. El trocito de esponja seguía en su sitio, empapado en aceite de Anastasia. Su presencia frágil y aromática concentraba la entrada de su vientre. Se acercó un poco más, de manera inconsciente. Él giró el cuerpo a medias para darle cabida, envolviéndola de inmediato con su reconfortante calor. Su mano buscó a tiendas como un ave que volara a ciegas, rozándole la cadera al vientre en busca de un sitio donde descansar. Ella lo cogió entre las suyas para acogerla bajo su mentón. Cuando besó uno de aquellos nudillos grandes y ásperos, él exhaló un profundo suspiro y relajó la mano. En la montaña se habían esfumado los ruidos de los festejos, los bailarines ya estaban exhaustos, los músicos roncos y fatigados. La lluvia volvió a requipetear contra la lona. Una bruma gris le tocó la cara con dedos fríos y húmedos. El olor a lona mojada lo hizo pensar en los campamentos que montaba con su padre cuando era niña, llevándole sensaciones mezcladas de entusiasmo y seguridad. Se acomodó mejor contra el cuerpo de Roger y esperó un consuelo y una expectativa, parecidos. Eran los primeros días, se dijo. Tenía toda la vida por delante. Ya llegaría, sin duda, el tiempo de rendirse. Bueno, ahora pasamos al capítulo 17, la fogata del vigía. Desde donde dormían, a través de un hueco entre las rocas, podían ver la fogata del vigía que ardía ante la tienda de Ashes. La gran hoguera se había reducido a ascuas. Su fulgor era un vago recuerdo de las altas llamas de la declaración. Pero esa fogata pequeña ardía sin pausa, como una estrella contra la noche fría. De vez en cuando una silueta oscura con glitz se levantaba para atenderla y después de recortarse contra su esplendor, volvía a esfumarse en la noche. Apenas reparó en nubes veloces que velaban la luna, en el pesado flamear de la lona encima de su cabeza y en las negras sombras de la ladera. No tenía ojos más que para esa fogata y la mancha blanca de la tienda que se alzaba detrás de ella, informe como un fantasma. Había comenzado a respirar con más lentitud,
relajando los músculos, los brazos y el pecho, la espalda, las nalgas, las piernas. No porque intentara dormir, el sueño estaba lejos y él no tenía intención de ir a buscarlo. Tampoco era por engañar a Claire, haciéndole creer que estaba dormido, tan cerca de su cuerpo y de su mente, como ella lo habría desvelado. No era solo por darle una señal, un engaño asumido que la libraba de prestarle atención. Así ella podría dormir, sabiéndolo ocupado dentro de la cápsula de su mente, sin exigencias inmediatas que ella debería satisfacer. Esa noche en la montaña eran pocos los que dormían. El sonido del viento ocultaba el murmullo de voces, el susurro de movimientos, pero su sentido de cazador registraba una docena de pequeñas turbulencias. Identificaban cosas oídas a medias, ponían nombres a las sombras móviles, al roce de un zapato contra la roca, al chasquido de una manta sacudido. Esos serían Hobson y Fowles, que partían en la oscuridad, solos y en silencios, por no esperar a la mañana, temerosos que los traicionara durante la noche. Un golpe de viento trajo de arriba algunas notas musicales, armónicas y violín. Los esclavos de Yocasta, que no estaban dispuestos a abandonar una rara celebración por la necesidad de dormir, o los imperativos del clima. El débil gemido de un bebé. Jamie, no, provenía de atrás. La pequeña Joan, pues, y la voz de Marsalie, grave y dulce, cantando en francés. Oulette, gentil Oulette. Allí, un sonido que él estaba esperando, pisadas al otro lado de las rocas que bordeaban su santuario familiar. Rápidas y ligeras cuesta abajo. Aguardó con los ojos abiertos. Al poco le llegó el débil llanto de un centinela apostado cerca de la tienda, abajo de la luz del fuego. No mostró ninguna silueta, pero la solapa de la tienda se agitó y dejó paso y volvió a caer invisible, tal como él pensaba. Entonces había fuertes sentimientos de hostilidad contra los responsables de la revuelta. No se interpretaba como una traición a los amigos, sino como la necesaria acción de entregar a los criminales para proteger a quienes preferían respetar la ley. Quizás lo hicieron de mala gana. Los testigos habían aguardado la oscuridad, pero no a guardillas. J'ai de plus mirar la ti. Se le oscureció, preguntándose por qué a menudo las canciones para niños eran horripilantes, sin que nadie reparara en las palabras que mamaban la leche materna. Para él la música era solo un ritmo sin melodía. Tal vez por eso prestaba a la letra más atención que la mayoría. La misma Brianna, que provenía de una época supuestamente más apacible, cantaba al pequeño James historias de muerte terroríficas y trágicas pérdidas, todo con una expresión tan tierna como la de la Virgen amamantándolo al niño Jesús. Esos versos que hablaban de la hija del minero se ahogó entre sus patitos. Perseverante, se preguntó con qué cosas horribles habría incluido la Santa Madre en su repertorio de canciones de cuna. A juzgar por la Biblia, la Tierra Santa no había sido más pacífica que Francia o Escocia. Se habría persignado como penitencia por la idea, pero Claire dormía sobre su brazo derecho. ¿Actuaron mal? La voz de Claire sugirió con suavidad bajo su mentón, sobresaltándolo. ¿Quiénes? Inclinó la cabeza hacia ella para besar la densa suavidad de sus rizos. Su pelo olía a humo de leña y a un aroma áspero y claro, el de las bayas de enebro. Los hombres de Hillsborough. Sí, creo que sí. ¿Qué habrías hecho tú? Él suspiró, encogiendo un solo hombro. ¿Qué puedo decir? Si yo también hubiera sido engañado sin esperanzas de resarcimiento, tal vez habría alzado la mano contra el responsable. Pero lo que se hizo allá, ya lo has oído. Casas derribadas e incendiadas, hombres sacados a la fuerza y noqueados, solo por ese cargo que desempeñaban. No, Sassenach, no sé qué habría hecho yo, pero eso no. Ella giró un poco la cabeza, dejándole ver la curva de su pómulo embarcado de luz, y la contradicción del músculo que pasaba por delante de su oreja estaba sonriendo. Eso pensaba yo. No te imagino formando parte de una turba.
Él le besó la oreja para no responder directamente por su parte. Le era muy fácil imaginarse en una turba. Eso lo asustaba. Conocía demasiado bien la fuerza que había en algo semejante. Un escocés de las Inglas era solo un guerrero, pero el más poderoso de los hombres. No pasaba de ser un hombre, era la locura que atacaba a los hombres reunidos, lo que había mandado a las cañadas durante 1.000.000 de años. Esa pasión por la sangre que despierta cuando oyes los alaridos de tus compañeros, cuando sientes que la fuerza del grupo te eleva en un par de alas. Entonces conoces la inmortalidad, pues aun si cayeras, serías llevado hacia adelante. Tu espíritu gritaría en la boca de quienes correrían a tu lado. Es solo más tarde, cuando la sangre yace fría en las venas laxas y el llanto de las mujeres llena oídos ya sordos. ¿Y si no fuera un hombre quien te engañara? Si fuera la corona o la corte, no solo una persona, sino una institución. Él comprendió dónde quería ir a parar. Ciñó sus brazos en torno a ella. El aliento de Claire le calentaba los nudillos de la mano, la curvada bajo su barbilla. No es así. Aquí no. Ahora no. Los alborotadores habían atacado como respuesta a crímenes cometidos por hombres, por individuos. El precio de esos crímenes se podía pagar con sangre, pero no se pagaba con una guerra. Todavía no. No, confirmó ella. Pero sí será. Ahora no, confirmó él. Tenía la hoja de papel bien oculta en sus alforjas, con su deplorable convocatoria. Debía atender ese asunto cuanto antes, pero esa noche fingiría que no estaba allí. Una última noche de paz con su esposo en los brazos y su familia cerca. Otra sombra junto al fuego, otra voz de alto lanzada por el centinela, uno más que cruzaba el umbral de los traidores. ¿Y ellos hacen mal? Claire señaló la tienda de abajo con una leve inclinación en la cabeza. ¿Los que van a denunciar a sus conocidos? Sí, dijo él, después de un momento. Ellos también hacen mal. La turba puede mandar, pero solo los individuos, los que pagan el precio de lo hecho. Parte del precio era esa ruptura de la lealtad, el enfrentamiento entre vecinos, donde el miedo era un lazo corredizo que se apretaba hasta no dejar aliento de misericordia ni de perdón. Llovía otra vez. El ligero repiqueteo de las gotas contra la cobertura de lona se convirtió en un tamborilero regular. El aire cobró vida con el rumor del agua. Era una tormenta de invierno, sin relámpagos que iluminarían el cielo y las montañas. Permanecieron invisibles. Estrechó a Claire contra sí, curvando la mano libre contra la parte baja de su vientre. Ella suspiró con un dejo de dolor físico y se acomodó también, anidando el trasero redondo como un huevo en el tazón de sus muslos. Jamie sintió que comenzaba la fusión al relajarse ella. Era ese extraño mezclarse de cuerpos. Al principio ocurría solo cuando la poseía y únicamente al terminar. Después cada vez con más frecuencia, hasta que el mero contacto de su mano fue a un tiempo invitación y realización a una entrega inevitable, ofrecida y aceptada. De vez en cuando se resistía, solo para comprobar que era posible, pues de pronto temía perderse a sí mismo. En otros tiempos pensara que era una pasión traicionera, como la que arrastraba a las multitudes, conectándolos a la furia demencial. Ahora, en cambio, confiaba en que era lo correcto, lo que decía la Biblia: seréis una sola carne, y lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Jane había sobrevivido a una separación, pero no podía pasar por otra y continuar viviendo. Los centinelas habían puesto un cobertizo de lona cerca de la fogata para protegerse de la lluvia. Pero el agua, llevada por el viento hacia las ramas, chisporroteaban iluminando la tela clara con un parpadeo que palpitaba como un corazón. Jamie no temía morir con ella por fuego de cualquier otra manera.
Lo que temía era vivir sin ella. Cambió el viento, llevando consigo casi inigualables risas de la pequeña tienda donde dormían o no los recién casados. Él sonrió para sí al oírlas. Solo cabía esperar que su hija encontrara en el matrimonio un goce tan grande como el suyo. Hasta el momento las cosas iban bien. Al muchacho se le iluminaba la cara cuando la veía. ¿Qué harás?, preguntó Claire por debajo. Sus palabras casi se perdieron en el repiqueteo de la lluvia. Lo que sea preciso. No era respuesta, pero no cabía otra. No cabía mundo alguno más allá de ese pequeño espacio, se dijo Jamie. Escocia había desaparecido, las colonias estaban en marcha. De lo que se avecinaba, él solo tenía una vaga idea por las cosas que Brianna le contaba. La única realidad era la mujer que tenía en los brazos, sus hijos y nietos, sus arrendarios y sirvientes. Esos eran los dones de Dios, que Dios le había entregado, para que los albergara y protegiera. La montaña yacía oscura y calada, pero él los percibía a su alrededor, confiados en el que mi jefe los mantendría a salvo. Si Dios le había entregado esa confianza, sin duda le daría también a él la fuerza necesaria para conservarlo. El contacto íntimo estaba logrando que se excitara por mera costumbre. Su miembro larguísimo se quedó incómodamente atrapado. La deseaba desde hacía varios días, aunque había tenido que postergar el impulso en el ajetreo de la reunión. El dolor sordo que sentía en los testículos era un eco del que ella debía sentir en el vientre. ¡Wow! Alguna vez lo había poseído durante la regla, cuando los dos se deseaban demasiado como para esperar. Era sucio y perturbador, pero también excitante. Lo dejaba con una vaga sensación de vergüenza, no del todo desagradable. Aunque no fuera un buen momento ni estuvieran en un buen lugar, el recuerdo de los otros momentos y otros lugares obligó a cambiar de posición, apartándose de ella para no molestarla, con la evidencia física de sus pensamientos. No obstante, lo que sentía ahora era la lascivia, no exactamente tampoco, ni siquiera la necesidad de compañía anímica. Quería cubrirla con su cuerpo, poseerla, pues de ese modo podía fingir que ella estaba a salvo. Si la cubría así, unidos, ambos en un solo cuerpo, podría protegerla. Al menos esa era su impresión, aún sabiendo que no tenía sentido. Se había puesto en tensión, contraído por esos pensamientos sin poder evitarlo. Claire estiró una mano hacia atrás y la apoyó sobre su pierna. Allí quedó durante un momento. Pero luego, extenderla con suavidad más arriba, era una búsqueda adormilada. Él inclinó la cabeza para acercarle los labios a los oídos. Dijo lo que pensaba sin pensarlo. Nada podrá hacerte daño mientras haya aliento en mi cuerpo. Aneinon. Nada. Lo sé, dijo ella. Sus miembros se aflojaron poco a poco. Su respiración se hizo más tranquila y la suave redondez del vientre se abultó contra la palma de Jamie mientras se hundía en el sueño. Su mano permaneció donde estaba, cubriéndolo. Jamie seguía tenso y despierto mucho después que la lluvia hubiera apagado la fogata del centinela. Ahora empezamos con la segunda parte, la llamarada del jefe. Y el primer capítulo, el capítulo 18, se llama En ningún sitio como en casa. Gideon estiró la cabeza como una víbora, dirigiendo en la pierna del jinete que iba delante. Seas. Jamie tiró la cabeza al gran vallo antes de que pudiera morder. Maldito hijo de ramera, murmuró por lo bajo. George Kinson captó el comentario. Como ignoraba que se había librado por poco de los dientes de Gideon, miró por encima de su hombro sobresaltado. Jamie se tocó el ala del chambergo, pidiendo disculpas con una sonrisa, y azuzó el caballo para que dejara atrás a la mula del otro. Le clavó los talones en las costillas, urgiéndolo adelante de los viajeros que avanzaban a paso lento, imponiéndole suficiente velocidad como para impedir que el bruto mordiera, pateara o pisoteara a los niños que correteaban a causa de cualquier otro tipo de problemas. Tras una semana de viaje conocida
Tras una semana de viaje conocía demasiado bien las inclinaciones del potro. Pasó junto a Brianna y Marsalí, que iban en el centro de la columna, al trote lento, cuando dejó atrás a Claire y a Roger, a la cabeza del grupo. Iba a tal velocidad que solo pudo hacer un gesto con el sombrero para saludarlos. «Amic Diolblan», dijo inclinándose hacia el cuello del animal, mientras se plantaba de nuevo en el sombrero. «Eres más enérgico de lo que te conviene, sin pensionar lo que me conviene a mí. Veamos cuándo resistes a campo abierto, ¿querés?» Se desvió del camino hacia la izquierda, bajando por la pendiente, pisoteando la hierba seca y apartando los conejos sin hojas. Las ramillas se partían con ruido de disparos, lo que ese condenado necesitaba era un terreno llano, donde Jamie pudiera hacerlo galopar hasta bajarle los humos y traerlo de regreso resoplando. Puesto que no había un sitio llano en 30 kilómetros a la redonda, tenía que conformarse solo con eso. Recogió las riendas y chasqueando la lengua le clavó los talones en las costillas. El caballo se lanzó a la carga colina arriba como si lo hubieran disparado desde un cañón. Gideon estaba bien alimentado. Era un animal resistente y de huesos grandes. Jamie lo había comprado precisamente por eso. Además no era dócil, tenía mal carácter, razón por la cual no había costado mucho. Aún así, el precio fue superior a lo que Fraser podía pagar sin tener que hacer un esfuerzo. Mientras volaban sobre un arroyuelo, saltaban por encima de un tronco caído y tempraban una pendiente casi vertical sembrada de robles y caquis, Jamie se sorprendió preguntándose si había hecho un buen negocio, si había cometido un suicidio. Fue su último pensamiento coherente antes de que Gideon vivara de costado, aplastándole la pierna contra un árbol, y luego recogieran los cuartos traseros para lanzarse hacia abajo por el otro lado de la colina sobre su denso matorral, mientras bandadas eternas de grandes codornices salían estallidos bajo sus enormes cascos planos. Tras media hora de esquivar ramas bajas, cruzar arroyos y galopar cuesta arriba por todas las pendientes que Jamie le señaló, Gideon estaba, si no precisamente dócil, al menos lo bastante exhausto como para dejarse manejar. Jamie se hallaba empapado hasta los muslos, magullado, sangraba por 5 o 6 arañazos y jadeaba casi tanto como el caballo. No obstante, aún se mantenía en la silla y conservaba el mando. Dirigiendo la cabeza de la montura hacia el sol del poniente, chasqueó de nuevo la lengua. «Venga», dijo, «volvamos a casa». Aunque se había esforzado mucho, dada la forma descaparada de la tierra, no habían cubierto tanta distancia como para perderse del todo. Jamie apuntó la cabeza de Gideon hacia arriba y un cuarto de hora después llegaron a un pequeño cerro que reconoció. Avanzaron con cautela a lo largo de la cima, buscando lugar seguro para descender entre las marañas de los álamos y piceas. Sabía que la partida no estaba lejos, pero quizá le llevara algún tiempo encontrarse con ella, o prefería hacerlo antes que llegar al cerro. Aunque Claire o Mackenzie no podían guiarla perfectamente, reconocían que ansiaban regresar a casa a la cabeza de su gente. «Vaya hombre, ni que fueras Moisés», murmuró renegando con la cabeza, un gesto de burla ante sus propias pretensiones. El caballo estaba cubierto de espuma cuando llegaron a un trecho donde los árboles ya no estaban tan juntos. Jamie se detuvo a descansar un momento, aflojando las riendas, pero listo para desalentar a cualquier capricho que esa bestia loca pudiera estar concibiendo. Se encontraban con un bosquecillo de abedúes plateados en el borde de un pequeño saliente rocoso sobre una caída de 12 metros. El caballo parecía tener una opinión demasiado buena de sí mismo como para contemplar la autodestrucción, aunque más valía tener cuidado por si se te le ocurriese arrojar a su jinete a los laureles que le crecían debajo. La brisa provenía del oeste. Jamie levantó la barbilla, disfrutando de su contacto frío en la piel acarorada. El suelo caía en ondulantes olas pardas y verdes, encendidas aquí y allá,
en parches de color que iluminaban la bruma, en las ondadas como el resplandor del humo de una fogata. Ante aquel panorama sintió que lo invadía la paz. Inspiró hondo mientras relajaba el cuerpo. Gideon también se relajó, y dejando escapar lentamente su espíritu de lucha, como el agua que se sale de un cubo roto. Jamie apoyó con suavidad las manos de su cuello y el animal permaneció inmóvil, con las orejas hacia adelante. «Ja», pensó, y entonces cayó en la cuenta de que se trataba de un sitio. No tenía palabras para designar esos lugares. Los reconocía cada vez que se encontraba alguno. Podía haberlos calificado de sagrados, aunque la sensación que provocaban no tenía nada que ver con la iglesia ni con lo santo. Eran simplemente lugares que correspondían, y eso bastaba, aunque prefería encontrarlos cuando estaba solo. Dejó descansar las riendas sobre el cuello del caballo. Ni una bestia loca como Gideon podía causar problemas en un lugar así. En realidad el animal permanecía quieto, con la cruz oscura lanzando vapor por el aire frío, aunque no debían retrasarse mucho. Se alegró profundamente de tener ese momento de descanso, no de su batalla con Gideon, sino de la muchedumbre. De niño había aprendido la manera de vivir separado dentro de una multitud, conservando la intimidad de su mente cuando su cuerpo no podía tenerla. Pero como era montañés por naturaleza, también había aprendido, a una edad muy temprana, que el encanto de la soledad y la virtud curativa en los sitios tranquilos. De súbito tuvo una visión de su madre, uno de los pequeños retratos vividos que su mente atesoraba, y presentaba sin previo aviso, como reacción a solo Dios sabía por qué. Un sentido, un olor, algún capricho pasajero de la memoria. Había estado instalando trampas para conejos en una colina. Se encontraba acalorado y sudoroso, con los dedos pinchados por las espinas de las plantas, en la camisa pegada a la piel, como en el barro y la humedad. Al ver un bosquecillo se acercó en busca de una sombra. Allí estaba su madre, sentada en el suelo junto a un diminuto manantial, bajo la sombra verdosa. Permanecía inmóvil, cosa extraña de ella, con largas manos cruzadas en el regazo. No dijo nada, pero le sonrió. Él se acercó sin hablarle, y colmado por una gran sensación de paz y satisfacción, y apoyó la cabeza contra su hombro. Al sentir que su brazo lo rodeaba, supo que ocupaba el centro del mundo. Entonces tenía 5 o 6 años. La visión desapareció, de forma tan repentina como había llegado, como una troya refulgente que se fumara en el agua oscura. No obstante, dejó atrás de sí misma la sensación de profunda paz, como si alguien lo hubiera abrazado un segundo, como si una mano suave le tocara el pelo. Desmontó con la necesidad de sentir la pinaza bajo las botas, algún contacto físico en ese lugar. La cautela le hizo atar las riendas a un pino fuerte, aunque Gideon parecía bastante sereno. El potro ya había bajado del testuz y buscaba las mantas del pasto seco. Durante un instante, Jamie permaneció inmóvil. Luego se dio la vuelta con un tiendo hacia la derecha de cara al norte. Ya no recordaba quién le había enseñado eso, su madre, su padre o el viejo John o el padre de Jan. En todo caso giró en la dirección del sol, murmurando aquella breve oración. Hacía cada uno de los 4 airets y terminó frente al oeste, mirando el sol poniente. Formó una taza con las manos vacías y la luz se llenó desbordando las palmas. Que Dios me haga seguro cada paso, que Dios me abra cada senda, que Dios me allane cada camino y que Él me lleve entre sus propias manos. Con un instinto más antiguo que la oración, sacó la petaca del cinturón para verter algunas gotas en el suelo. La brisa le trajo algunos sonidos dispersos, risas y llamadas, ruidos de animales que avanzaban a través de la maleza. La caravana no estaba lejos, apenas el otro lado de una pequeña hondada, rodeado a paso lento la curva de la colina opuesta. Ya era hora de reunirse con ellos, para el último tramo hasta llegar al cerro. Aún vaciló un momento, resistiéndose a quebrar el hechizo del sitio.
Con el rabillo del ojo detectó un movimiento imperceptible y se agachó ante una mata de acebo al tiempo que entornaba los ojos para mirar en las sombras cada vez más intensas. Allí estaba, petrificado, fundiéndose a la perfección con el fondo oscurecido. Jamie no lo habría visto de no ser por ese pequeño movimiento que su ojo de cazador lo habría captado. Era un gatito diminuto, de pelaje gris erizado como la semilla madura del algodoncillo. Los ojos enormes, casi incoloros en la penumbra, permanecían bien abiertos y sin parpadear. «Ah, child», susurró alargando despacio un dedo hacia él. «¿Qué haces aquí?» Un gato silvestrado, sin duda nacido de una madre salvaje, que largo tiempo atrás habría escapado de alguna cabaña de colonos, librándose de la trampa de lo doméstico, cuando le renosó el pelaje del tenue del pecho del animal, le clavó de pronto los pequeños dientes en el pulgar. ¡Ay! Apartó la mano de inmediato para examinar la gota de sangre que le brotaba de la pequeña punción. Durante un momento fulminó al gato con la mirada, pero el animal se limitó a sostenerla sin hacer ademán de huir. Después de un instante, Jamie se decidió, sacudió la mano, haciendo caer la sangre a las hojas. Sería como el whisky, otra ofrenda a los espíritus de ese sitio, que a todas luces habían resuelto ofrecerle también un regalo. «Pues bien, sea», dijo por lo bajo. Se arrodilló para extender la mano, con la palma hacia arriba, con mucha lentitud movió un dedo, luego el siguiente y el último, y luego otra vez con el movimiento y ondulante de las algas del agua. Los grandes ojos claros seguían fijamente el movimiento como hipnotizados. Al ver que la punta del diminuto rabo se contraía de manera imperceptible, Jamie sonrió. Si era capaz de atraer las truchas, ¿por qué no a un gato? Emitió un leve siseo a través de los dientes, como el gorgojeo lejano de los pájaros. El gatito miraba hipnotizado aquellos dedos ondulantes que se acercaban cada vez más. Cuando al fin volvió a tocarle el pelaje, el animal no intentó escapar. Un dedo se deslizó por su pelo, otro bajo las frías almohadillas de una zarpa, y se dejó coger suavemente la mano, que lo tiró al suelo. Jamie lo retuvo un segundo contra el pecho, acariciándolo con un dedo a lo largo de la sedosa línea de la mandíbula. Las orejas delicadas, el animalito cerró el ronronear en éxtasis, brillando en la palma como un trueno lejano. «Oh, así que vendrás conmigo, ¿eh?» Como el gato no se hacía rogar, abrió el cuello de la cara, cosa diminuta, y el gatito, antes de acurrucarse contra su piel, hurgó entre las costrillas. El ronroneo se había arrudecido de una vibración callada pero agradable. Complacido por el descanso, Gideon comenzó la marcha sin problemas. Un cuarto de hora después alcanzaron a los otros. Aún así, la momentánea docilidad del potro se evaporó ante la tensión del ascenso final. El caballo era capaz de dominar ese camino empinado. Desde luego, lo que no toleraba era ir detrás de otra montura. Poco importaba que Jamie quisiera o no llegar a su casa, a la cabeza de su gente. Si Gideon tenía algo para decir al respecto, no solo irían a la cabeza, sino varios cuerpos por delante. La columna de viajeros estaba diseminada a lo largo de 800 metros. Cada grupo familiar viajaba con su propio paso. Los Fraser, los Mackenzie, los Chilons, los MacLeod, los Alberdi, cada vez los Aberfeldy. Cada vez que la senda se ensanchaba, Gideon se abría paso con rudeza, adelantándose a las mulas de carga, a las ovejas, los caminantes y las yeguas. Llegó al punto de dispersar 3 cerdos que marchaban a paso lento detrás de la abuela de Cristolom, y puercos huyeron entre la maleza como un coro de despavoridos, oink, oink, en cuanto Gideon se lanzó sobre ellas. Jamie se encontró bastante en sintonía con el caballo.
Ansioso por estar en casa, esforzándose por llegar cuanto antes, e irritado por todo lo que amenazara con atrasarlo. En ese momento, el principal impedimento contra el avance era Claire, que de manera inoportuna había tenido a su yegua frente a él para recoger unas cuantas hierbas a la vera del camino, como si no tuviera ya la casa llena de plantas, desde el umbral hasta el tejado, y las alforjas abulgadas por otra carga. Gideon, que captó de inmediato su estado de ánimo, estiró el cuello para mordisquear a la yegua en la grupa. Entre relinchos y corcoveos, el animal salió disparado camino arriba con las riendas colgando. El macho, con un grave retumbo de satisfacción, intentó salir tras ellas, pero lo detuvo un tirón de las riendas. El ruido hizo que Claire se diera la vuelta con los ojos dilatados por la sorpresa. Miró primero a Jamie, luego a su yegua que desaparecida senda arriba, y nuevamente a él disculpándose. Con un acogimiento de hombros, tenía las manos llenas de hojas maltrechas y raíces muy sucias. «Lo siento», dijo, pero él vio la contradicción en la comisura de la boca, el rubor de su piel y la sonrisa que brillaba en sus ojos, como la luz matinal en el agua en que andan las truchas. Muy a pesar, la tensión de los hombros se calmó, aunque tenía intención de regañarla. Las palabras no acudieron a su boca. «Anda, levántate», dijo en cambio. «Me gustaría cenar». Ella montó riéndose en su cara y apretando las faldas para que no la molesten. Gideon, irascible ante esa carga adicional, giró un golpe de cabeza para lanzar un mordisco de cualquier cosa que estuviera a su alcance. Pero Jamie lo estaba esperando. Fustigó en el extremo de la rienda del morro del potro, que dio un repigo hacia atrás, repoblando de sorpresas. «Así aprenderás, pequeño cabrón». Calándose el sombrero, aseguró que la montura, su díscola esposa, con las faldas bien ceñidas bajo los muslos y los brazos, rodeando su cintura. Ella montaba sin zapatos ni medias. Sus largas pantorrillas blancas contrarrestaban con el pelaje oscuro del vallo. Jamie cogió las riendas y asusó al caballo con los talones, que fue un poco más duro de lo necesario. En el acto, Gideon se encabitó, retrocedió varias contorsiones y trató de desprenderse de ambos frotándolos contra la rama colgante de un álamo blanco. El gatito, bruscamente arrastrado de su siesta, clavó las uñas en la cintura de Jamie con un aullido de alarma. Aunque su grito se perdió entre los chillidos más potentes del jinete, se tiraba de la cabeza del caballo entre los juramentos mientras le empujaba los cuartos traseros de la pierna izquierda. Gideon, nada fácil de vencer, ejecutó un brinco como una espiral. De pronto Jamie oyó un pequeño «¡ii!» y percibió una sensación de vacío en la espalda. Claire había sido arrojada a la maleza, como un saco de harina. De pronto el caballo se dio al tirón del bocado y partió al galope del sendero, pero en dirección opuesta. Después de cruzar un matorral de zarzas, frenó un resbalón que estuvo a punto de sentarlo en una lluvia de barro y hojas secas. Luego se enderezó como una serpiente sacudiendo el testuz y fue a frotar como si tal cosa en el hocico contra el caballo de Roger, que se había detenido al borde del claro y los observaba con tanta extrañeza como su jinete ya desmontado. «¿Va todo bien?», preguntó Roger, enmarcando la ceja. A ver, aguárdenme un minuto, me parece que no había notado la parte donde tenía que terminar la lectura, pero me parece que ya tenía que terminar la lectura. Blanca, ¿qué me decís? Bueno. ¿Qué onda? A ver, vamos. Me fijé, todavía falta. Hice una pausita. Bueno, voy a tomar algo mientras. De la página 254, perdón. Continuamos. «¿Va todo bien?», preguntó Roger, enarcando una ceja.
Claro, respondió Jamie, tratando de recobrar el aliento sin perder la dignidad. ¿Y tú cómo estás? Bien, me alegro, Jamie. Ya estaba desmontado. Arrojó las riendas a Mackenzie sin detenerse a ver si la sujetaba. Regresó corriendo por el sendero al tiempo que gritaba. Claire, ¿dónde estás? Aquí, anunció ella alegremente, y emergió entre las sombras de los álamos, cojeando un poco y con el pelo lleno de hojas. Por lo demás parecía indemne. ¿Y a ti? ¿Te ha pasado algo?, le preguntó, mirándolo con las cejas. Pero voy a matar a este caballo. La abrazó un momento para asegurarse que ella estaba íntegra, aunque jadeaba al respirar. Se la sentía tranquilizadoramente sólida. Ella le dio un beso en la nariz. Pero no lo mates, antes de que lleguemos a casa. Falta 1,5 kilómetros y no quiero recorrerlo descalza. De repente se oyó una voz. «¡Ey, deja eso, malnacido!». Jamie soltó a Claire para volverse a mirar. Roger estaba arrancando un puñado de plantas maltrechas del morro Hidedon. «¡Más plantas! ¿Qué manía era esa?». Claire aún jadeaba, pero se inclinó hacia adelante para observarlas con interés. «¿Qué es eso que tienes ahí, Roger?». «Para abrir», dijo él, sometiéndolas a su inspección. «¿Son adecuadas?». A los ojos profanos de Jamie parecían amarillentos tallos de zanahoria que hubieran quedado demasiado tiempo plantados, pero Claire tocó el sucio follaje con un gesto de aprobación. «Oh, sí», dijo, «qué romántico». Jamie, con mucho tacto, emitió un leve ruido sugiriendo que era hora de continuar el camino, puesto que Bree y la lenta tribu de los Chisholm los alcanzarían muy pronto. «Está bien», dijo Claire, dándole una palmada en el hombro, supuestamente para tranquilizarlo. «No bufes, ya vamos». «Uf», rezongó él, agachándose para ofrecerle una mano como estribo. Después de enmarcarla a la montura, echó a Gideon una mirada que decía: «No intentes nada raro, grandísimo cabrón», y montó tras ella. «¿Esperarás a los otros para guiarlos tú?». Sin esperar una respuesta, Roger tiró las riendas y puso al potro sendero arriba. Apaciguado por el hecho de llevar una buena delantera, Hidedon se retiró a la tarea de trepar sin pausa entre los matorrales y los de espinillos y álamos blancos, castaños y piceas. Pese a lo avanzado del año, aún había algunas hojas aferradas a los árboles, algunos fragmentos pardos y amarillos que descendían flotando sobre ellos, en suave lluvia, como se enredaban las crines del animal en las densas ondas de Claire. Su cabellera había soltado durante su precipitado descenso sin que ella se hubiese molestado de volver a recogérsela. Al avanzar, Jane también recobró la calma. El fortuito hallazgo del sombrero perdido pendía de un roble a la vera del camino, como si alguna mano bondadosa lo hubiera puesto allí. Pero su mente seguía inquieta. No podía captar la serenidad, aunque la montaña estaba en paz con el aire neblinoso de color azul, perfumados de pinos y maderas verdes. De repente, con un súbito vuelco de la boca del estómago, cayó en la cuenta de que el gatito había desaparecido. Le escocían los arañazos en la piel del pecho y el abdomen, y allí donde había trepado por él un frenético esfuerzo por escapar, pero debía haber salido por el cuello de la camisa, para haberse arrojado en su hombro en la descabellada carrera cuesta abajo. Echó un vistazo a ambos lados, escrutando las sombras bajo las mantas y los árboles, pero su esperanza fue vana. La oscuridad se acentuaba y ya estaba en el camino principal, en el sitio donde él y Gideon se habían desviado por el bosque. «Ve con Dios», murmuró, persignándose brevemente. «¿Qué dices?», preguntó Claire, volviéndose un poco en la silla de montar. «Nada. Después de todo, aunque pequeño era un gato salvaje, sabría arreglárselas sin ninguna duda». Gideon roía el bocado cabeceando. Jamie notó una vez más la tensión de su mano circulada por las riendas e hizo un esfuerzo para aflojarla. También aflojó la que sujetaba a su esposa y que de pronto se llenó de pulmones de aire. Su corazón palpitaba deprisa. Después de un largo tiempo de ausencia no podía retornar al hogar sin cierta presión. Tras el alzamiento habían pasado años enteros viviendo en una cueva sin aproximarse a su casa,
salvo en contadas ocasiones, siempre de noche y con gran cautela, sin saber nunca qué se encontraría allí. Más de un escocés de las Inglas había llegado a su propia casa y la había encontrado quemada y negra, sin rastro de su familia. Peor aún, a veces los suyos estaban todavía allí. Era fácil decirse que no había que imaginar horrores. Lo difícil que no hacía falta la imaginación, bastaba con la memoria. El caballo excavaba con fuerza con las ancas. De nada servía pensar que este era otro país, lo que era y tenía sus propios peligros. Si bien esas montañas no habían soldados ingleses, no faltaban merodeadores, hombres demasiado inquietos para echar raíces y buscarse sustento, que vagaban por territorios y apartados robando y saqueando, y los ataques de los indios y los animales salvajes y el fuego, siempre el fuego. Había hecho que los Buck adelantaran guiados por los Fergus, cosa para que Clare no debiera ocuparse simultáneamente de las tareas de la llegada y de la hospitalidad. Durante una temporada albergarían en la casa grande a los Clipson, los Macnellan y a los Will Alferdir con su esposa y su hijita. Jamie había indicado a la señora Boone que comenzarían de inmediato a cocinar. La pareja provista con monturas decentes y sin niños ni ganados que los retrasarían. Debía haber llegado 2 días atrás, y como nadie había regresado con malas noticias, era de suponer que todo había ido bien aún así. Solo se percató de que Clare también estaba tensa cuando se relajó de pronto contra él y apoyándole la mano contra la pierna. No ha pasado nada, dijo su esposa. Huelo humo de chimenea. Él levantó la cabeza para faltear. Tenía razón. Era la brisa que flotaba el aroma y el penetrante de las nueces quemadas. No se trataba del hedor que recordaba las conflagraciones, sino de un olor hogareño que prometía abrigo y comida. Era de presumir que la señora Buck lo había obedecido al pie de la letra. Al rodear el último recodo del camino, vieron la alta chimenea de piedra, que se elevaba por encima de los árboles con un gran penacho de humo rizándose sobre las copas. La casa estaba en pie. Jamie soltó un hondo suspiro de alivio. Ahora detectaba otros olores del hogar, el que venía de los establos densos, del estericol, la carne ahumada que prendía del cobertizo, y el aliento del bosque cercano, madera mojada y hojas en putrefacción, piedras y agua torrentosas, su toque en la mejilla frío y amoroso. Salieron del castañar al amplio claro donde se levantaba la casa sólida y cuidada, con las ventanas doradas en los últimos rayos del sol. Era una casa modesta, escalada con el tejado cubierto con tablones de líneas definidas y sólida construcción, imponente solo si se la comparaba con las toscas cabañas que ocupaban la mayor parte de los colonos. Lo que fue su primera casa, oscura y maciza, aún allí, algo más abajo y de esa chimenea también salía humo. «Alguien ha encendido el fuego para abrir, Roger», comentó Clare señalando con la cabeza. «Qué bien», ciñó su cintura con un brazo. Con un murmullo de contento, movió el trasero contra su regazo. Guidon, que también estaba feliz, alargó el cuello para dirigir un relincho a todos los caballos que trotaban al extremo del corral, saludándolos. La yegua de Clare estaba a punto de la cerca, con las riendas colgadas, la muy tunuante curvó los belfos. En algo que parecía una mueca burlona. Desde atrás, mucho más abajo, le llegó un rebuzno profundo y gozoso. Clares, el nulo, estaba encantado de llegar a casa. La puerta se abrió de par en par. Allí estaba la señora Boone, redonda y desaliñada como una bola de paja arrastrada por el viento. Jamie sonrió al verla. Después de ayudar a Claire a bajar del caballo, él también se desmontó. «Todo está bien, todo está bien. ¿Y usted, señor?», la mujer lo tranquilizó antes que sus bocas tocaran la tierra.
Llevaba una taza de peltre en una mano y un paño en la otra. No dejó de ilustrarla ni un instante, ni siquiera al presentar la cara para aceptar el beso de Jamie en la mejilla marchita. Sin esperar respuesta, se puso en puntillas para darle un beso a Claire radiante. «Oh, qué maravilla que esté en casa, señora. Usted y el señor, y ya tengo la cena preparada, de modo que no tendrá que molestarse para nada, señora. Pero pasen, pasen y quítense en esa ropa sucia que yo mandaré al viejo Arch al sótano a buscar un poco de licor». Y luego condujo a Claire hacia adentro, sin dejar de hablar mientras seguía puliendo con brío la taza. Claire echó una mirada de indefensión por encima del hombro. Jane le sonrió de oreja a oreja en el momento en que desapareció dentro de la casa, y de don impaciente le empujó el codo con el hocico. «Así», dijo él recordando sus obligaciones, «ven, condenado animal». Cuando el caballo y la yegua estuvieron destilados, cepillados y comiendo, Claire ya se había logrado escapar de la señora Bug. Al regresar del establo, Jane vio la puerta de la casa que se abría de par en par, y Claire, con cara de culpable, salía mirando hacia atrás como si temiera que la persiguiese. ¿A dónde iba? Sin verlo, marchó hacia toda prisa hacia la esquina opuesta de la casa y desapareció en un revoloteo de faldas. Él la siguió con curiosidad. Claro, había visto su consulta y ahora, antes de que oscureciera del todo, quería ver su huerta. Él la divisó un instante, recortada contra el cielo, en la cuesta que había detrás de la casa. Los restos de luz solar se adherían a su pelo como telarañas. En esa temporada había pocas plantas allí, son unas cuantas hierbas resistentes y las hortalizas de invierno, zanahorias, cebollas y nabos. Pero no tenía importancia, ella siempre iba a ver cómo estaban las cosas, por poco que hubiera durado su ausencia. Jane comprendía esa necesidad. Él tampoco se sentía del todo en casa hasta que no había inspeccionado todo el ganado y las construcciones para asegurarse de que todo estuviera en orden. La brisa nocturna le trajo el olor a acre, a la letrina distante, sugiriendo que de pronto sería necesario ocuparse de ella. Se relajó al pensar que los nuevos arrendarios, excavar una letrina de nuevo sería la tarea más apropiada para los muchachos de Clifton, los dos mayores. Él había clavado esa con Jan cuando llegaron al cerro. Dios, cómo extrañaba al chaval. A Michael Bechangen, murmuró. San Miguel, protégelo. Aunque apreciaba a Mackenzie, si hubiera podido escoger, no habría cambiado a Jan por ese hombre. Pero fue la decisión de Jan. No había nada más que decir al respecto. Apartando de sí el dolor de haberlo perdido, se aflojó los pantalones para orinar detrás de un árbol. Si lo viera Claire, haría alguno de esos comentarios supuestamente ingeniosos sobre los perros y los lobos que marcaban su territorio cuando regresaban a él. Nada de eso, le replicó mentalmente. ¿Para qué subir a la colina y empeorar las cosas en la letrina? Pero pensándolo, ese era su territorio, y si se le antojaba mear en él, se acomodó las ropas ya más tranquilo. Al levantar la cabeza desde la huerta del delantal lleno de zanahorias y nabos, una ráfaga de viento remoló su alrededor en las últimas hojas del castañar en una danza amarilla chispeante de luz. Llevado por un súbito impulso, Jamie se adelantó entre los árboles y comenzó a buscar algo. Por lo general solo prestaba atención a aquellas plantas que fueran comestibles para caballos o seres humanos, o que fueran lo bastante duras como para hacer tablas y vigas, o un obstáculo para el paseo. Aún así, una vez que comenzó a buscar con criterio estético, se sorprendió ante la variedad que había. Espigas de cebada a medio madurar, con las semillas dispuestas en hileras, como una trenza de mujer, una hierba seca, frágil, que parecía el ribete de encaje de algún pañuelo fino, una rama de picea, sobrenatural en su frescor verdón entre las hojas secas, que al arrancarle le dejó su savia fragante. Una ramita de hojas robles, secas y lustrosas, que parecía la cabellera de Claire, por sus tonos de oro y pardo gris, y para añadir color, un poco de enredadera escarlata. Justo a tiempo, ella, perdida en sus pensamientos, venía rodeando la esquina de la casa. Pasó a medio metro de él sin verlo. «Sorcha», llamó Claire, muy quejo. Ella se volvió, entornando los ojos contra los rayos del sol poniente,
pero él los ensanchó dorados ante la sorpresa de verlo. «Bienvenida a casa», dijo él, al tiempo que entendía un pequeño ramillete de hojas y ramitas. «Oh». Claire contempló la rama y las espigas, después lo miró a él. Le temblaron los labios como si estuviera a punto de llorar o reír, sin decirse entre las dos cosas. Luego aceptó las plantas y los pequeños fríos de los dedos que rozaron su mano. «Oh, Jamie, son preciosas». Se puso de puntillas para besarlo, acalorada y saludable. Él quería más, pero ella ya iba presurosa hacia la casa, con aquellas insignificantes plantas apretadas contra el pecho como si fueran de oro. Jamie se sintió agradablemente tonto y tontamente complacido consigo mismo. Aún tenía en la boca el sabor a Claire. «Sorcha», susurró. Entonces, cayó entonces en la cuenta de que si la había llamado un momento antes, eso sí que era extraño. No le extrañaba que ella se hubiera sorprendido. Era su nombre en gaélico, pero él rara vez lo utilizaba. Le gustaba su condición de forastera, de inglesa. Era su Claire, su Sassenach. Sin embargo, en el momento de pasar junto a él, fue Sorcha. No significaba nada, solo clara, sino también luz. Sin embargo, en el momento de pasar junto a él, inspiró hondo satisfecho. De pronto se sintió hambriento, tanto de comida como de ella, pero no dio prisa por entrar. Algunas clases de hambre son dulces en sí mismas. La esperanza de satisfacerla es tan grata como la saciedad. Ruido de cascos y voces por fin llegaron al resto y sintió la súbita urgencia de conservar el momento más su apacible soledad. Pero ya era muy tarde. En pocos segundos se vio rodeado por la confusión, griterío de niños entusiastas, llamadas de madres inquietas, la bienvenida a los recién llegados, el ajetreo, la prisa de descargar, desenganchar las mulas y los caballos y darle el agua. Y pienso, con todo incluso en el medio de ese babel, se movía como si aún estuviera solo, apacible y en silencio bajo el sol poniente de su casa. Bajo el sol poniente. Estaba en su casa. Oscureció por completo antes de que todo estuviera en orden. El ganado tendido en su sitio para pasar la noche y localizar al menor de los Clipson y enviado adentro para el cenar. Jamie siguió a James Chisholm hacia la casa, pero se demoró un instante en el patio oscuro, frotándose ociosamente las manos para calentarlas, mientras admiraba el aspecto de su propiedad. Graneros y establos cómodos, un corral en buen estado, una cuidada empalizada para proteger la huerta de Claire de los venados. En la temprana caída de la noche, la casa se erguía blanca como un espíritu benévolo que custodiaba el cerdo. La luz manaba por todas sus puertas y ventanas. Del interior llegaban risas. Se volvió a percibir un movimiento en la oscuridad. Era su hija que venía del establo con un cubo de leche fresca en la mano. Ella se detuvo junto a él contemplando su hogar. «Es bonito estar en casa, ¿verdad?», dijo con voz suave. «Sí», respondió él. Se miraron sonrientes. Luego que ella se inclinó hacia adelante para observarlo mejor y lo giró para ponerlo de frente a la luz de la ventana. Un par de arrugas le fruncieron el ceño, le fruncieron la piel entre las cejas. «¿Qué es eso?», preguntó sacudiendo su chaqueta. Una lustrosa hoja escarlata cayó flotando hasta el suelo. Al verla, ella elevó las cejas. «Será mejor que vayas a lavarte, papá. Has estado con la hiedra venenosa». «Podrías habérmelo dicho, Sassenach». Jamie llevó una mirada furiunda a la mesa donde ya había puesto su ramillete, en una taza de agua cerca de la ventana del dormitorio. Y mañana continúan con el capítulo, que es muy largo. Es muy largo, así que mañana continúan a ver qué pasó con la hiedra venenosa. Porque yo me acuerdo, ¿se acuerdan del capítulo de la hiedra venenosa? Bueno,
Muchas gracias a todas. Disculpen que interrumpiendo un momento para que ver en qué página tenía que leer, pero yo veía que seguía y nunca terminaba. Así que bueno, muchas gracias y un beso grande a todas. Nos seguiremos viendo.